Muy buenas noches, Sandra. Muchas gracias por su asistencia a esta segunda sesión del curso Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera. Esta noche yo elaboré unas diapositivas en la que vamos a repasar los temas vistos durante el periodo: inductores de valor, equilibrio financiero, costo promedio ponderado de capital y valor teórico de una empresa. Y te voy a pedir que en algunas diapositivas pues me ayudes a leer algunas de ellas. ¿Ok? Bueno. Voy a ampliar la presentación. Por favor, me informa, Sandra, si observas ampliada en la portada. Pero pronto se desconectó. Bueno, igual vamos a seguir. Vamos a iniciar con unos conceptos clave. Primero, ¿cuál es la diferencia entre valor y creación de valor? El valor de las empresas se puede medir en un periodo determinado, pero solo sabremos si se está creando valor o no si se le compara con otras empresas del sector o respecto a sus valores contables. De acuerdo con Kohler, Goddard y Wessels, 1990, pues las empresas crean valor mediante la inversión de recursos a las tasas de rendimiento que superan su costo de capital. Cuanto más recursos se puedan invertir a tasas de retorno atractivas, pues más valor se creará siempre y cuando la rentabilidad de esos recursos esté por encima del costo de dicho capital. Segundo, ¿qué es valor económico agregado o Economic Value Added en inglés? Es una herramienta financiera que permite medir la creación o destrucción de valor que se genera en una empresa a partir del desarrollo de su actividad operacional. Es necesario comprender que se trata de una herramienta de medición. Lo que realmente permite generar o destruir valor es el manejo que se le dé a las diferentes variables involucradas en su cálculo. Tercero, ¿cuáles son las ventajas del EVA? Bueno, de acuerdo con la FIT, se distinguen 4 ventajas. Primero, permite identificar los generadores de valor en la empresa. Ahorita vamos a verlo. Segundo, provee una medición para la creación de riqueza que alinea las metas de los administradores con las metas de la compañía. Tercero, permite determinar si las inversiones de capital están generando un rendimiento mayor a su costo. Y cuarto, combina el desempeño operativo con el financiero en un reporte integrado que permite tomar decisiones. ¿Qué es el EBITDA? Bueno, primero que todo, EBITDA significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations, es decir, ganancias antes del pago de impuestos, de intereses, depreciaciones y amortizaciones. En pocas palabras, o resumiendo, es la producción bruta de caja, ¿sí? Es decir, las utilidades en efectivo que tiene la empresa durante un periodo y que permiten cubrir el pago de impuestos, las inversiones en capital de trabajo, la reposición de activos, ¿sí? El pago del servicio a la deuda, las inversiones estratégicas y el reparto de utilidades, o sea, la operación misma de la empresa. Eso es lo que mide el EBITDA. ¿Cuánto queda después de cubrir los gastos o desembolsos de la operación de la empresa? ¿Qué es margen EBITDA? Miren, tiene que ver ahora este EBITDA con las ventas, margen EBITDA. Entonces, son los centavos que por cada peso de ingresos se convierten en caja, con el propósito de atender el pago de impuestos, también de apoyar las inversiones, cubrir el pago de servicio a la deuda y repartir beneficios. Mide la rentabilidad de una empresa en función de las ganancias obtenidas antes del pago de intereses, también de impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es decir, considerando únicamente su actividad productiva. Su fórmula de cálculo es EBITDA dividido ventas. Muestra la capacidad para generar efectivo y lo ideal es lograr pues un alto margen, ¿cierto? Una mayor proporción de EBITDA en comparación con las ventas. Sexto, ¿qué es prima de negocio o goodwill? Es la diferencia entre el valor de la empresa como negocio en marcha, ¿no? O sea, que puede y está produciendo ganancias y riqueza, y el valor de mercado de sus activos, ¿sí? En cuánto se podría vender. Ese es el goodwill. Séptimo, ¿qué es valor de una empresa con flujo de caja constante como negocio en marcha?
Bueno, asumiendo un flujo de caja constante, el valor de una empresa como negocio en marcha es igual a ese flujo de caja constante, ya dijimos, dividido por la tasa de oportunidad. Y así podemos determinar en ese sencillo cálculo cuál sería el valor actual de una empresa. Octavo, ¿qué es valor teórico contable de una empresa y cómo se calcula? Pues es el valor que tiene una empresa en términos contables y que se calcula como la diferencia entre los activos que tiene una empresa y sus pasivos o obligaciones de pago, dividido entre el número de acciones emitidas por esta. Noveno, ¿por qué las empresas reparten dividendos? Pues los dividendos se conceden para satisfacer a sus accionistas actuales y atraer a otros nuevos. La obtención de dividendos supone una compensación en efectivo por sus acciones y supone una retribución que realiza la empresa a sus accionistas, pues que se configura a través de la política de dividendos. Sin embargo, es necesario concretar y resaltar que la retención de beneficios puede indicar que la empresa tiene capacidad para generar importantes rendimientos más adelante. Es decir, los dividendos no percibidos por los accionistas en el momento actual, pues pudieran verse compensados por futuras ganancias de capital, o sea, aumento en el precio de las acciones. Además, los tipos impositivos de gravamen suelen ser menores sobre las ganancias de capital que sobre los dividendos. ¿Okay? O sea que en términos de impuestos, pues también es más favorable. ¿Qué es el Catering Theory? Es una teoría financiera que afirma que la demanda de los inversores es lo que determina el pago o no de los dividendos. ¿Qué es utilidad operativa después de impuestos, que conocemos como WODI, o en inglés Net Operating Profits After Taxes, es decir, NOPAT? Pues corresponde a esa utilidad operacional que queda después de pagar los impuestos. Y el WODI también se puede calcular como el producto de la multiplicación de Y, que significa utilidad antes de intereses e impuestos, multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos, es decir, el famoso escudo fiscal. Eso sería la utilidad operativa después de impuestos. Pregunta número 12. ¿Cómo se puede aumentar el valor de una empresa? Pues la forma más lógica y coherente es por medio del incremento en el flujo de caja libre de la empresa y del aumento en la rentabilidad del activo. Cuando esto sucede con bastante frecuencia y en forma continua y constante, pues la empresa logra crear valor. EBITDA, ya dijimos, ¿qué significa? Es ese beneficio que queda después de cubrir los diferentes desembolsos de operación de la empresa. Entonces, el EBITDA es el beneficio operativo que se calcula antes de descontar los gastos de depreciación y amortización, y por lo tanto, si se quisiera ser explícito en el estado de resultados, pues se presentaría de la siguiente forma. Sería o se calcularía como ventas, ¿sí? A partir de las ventas, le resto el costo de ventas sin depreciación y amortizaciones. Con ello obtengo el resultado bruto, y a ese resultado bruto, cuando le resto los gastos de administración y ventas, obtengo la utilidad operativa, o en inglés EBIT o EBIT. Y a esa utilidad operativa, al sumarle, ojo, sumarle los gastos de depreciación y amortización, pues obtengo el EBITDA. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué le sumo los gastos de depreciación y amortización? Porque esos son recursos que en términos contables sí se descuentan o se restan al valor del activo, pero no representan una salida efectiva de dinero. O sea que la empresa está pudiendo utilizar esos recursos para su operación, para cubrir su operación. Al aislar las depreciaciones y amortizaciones del costo de ventas y los gastos administrativos y de ventas, pues quedan los costos y gastos que implican desembolso efectivo. Y por lo tanto el EBITDA podría definirse como la diferencia entre los ingresos operacionales y los costos y gastos operativos que implican desembolso futuro de efectivo. Estos últimos, ¿sí? Los costos y gastos operativos, son denominados costos y gastos vivos.
Bueno, ahora veamos un ejemplo del margen EBITDA. Suponga que los cargos por depreciaciones y amortizaciones de la empresa registrados en la cuenta de resultado o en el estado de resultado fueron de 16 millones en cada año, como lo vemos aquí en esta tabla. Depreciación y amortizaciones 16.000, pero que esta tabla está en miles de pesos. Con esta información puede calcularse el EBITDA y observarse qué proporción se incrementó en el año 2019. Estamos comparando valores del 2018 contra los del 2019. Vemos allí que a partir de las ventas que fueron de 100.000 en el 2018, ¿sí? Y también a partir del EBIT o de la utilidad operativa que fue de 30.000, si yo relaciono o divido esa utilidad operativa entre las ventas, ¿sí? Que ya vimos que es la fórmula para calcular margen EBITDA, ¿sí? Pero margen EBITDA no, margen operativo, qué pena, margen operativo, observamos que en el año 2018 fue de 30%, porque 30.000 al dividirlo entre 100.000 nos da pues 30%. En el 2019, ¿sí? Ocurre lo siguiente, ahí se divide 39.000, ¿sí? Porque aumentó el resultado operativo de 30.000 a 39.000, tuvo un incremento del 30%, y eso lo dividimos entre las ventas. Las ventas tuvieron un incremento del 25%, ¿sí? O sea que si dimos 39.000 entre 125.000, nos da 31,2%. Ese sería el margen operativo para el año 2019. Bueno, y ahora, considerando ese margen operativo, ¿sí? Y al sumarle los gastos de depreciación y amortización, pues ¿qué obtenemos? Bueno, no al margen, ¿no? A la utilidad operativa. A la utilidad operativa, si le sumamos los gastos de depreciación y amortización, para el año 2018 estaban en 30.000 la utilidad operativa y le sumamos 16.000 de los gastos de depreciación y amortización, obtenemos ¿cuánto? Pues 46.000 como EBITDA. Para el año 2019, la utilidad operativa estaba en 39.000 y al sumarle 16.000 de gastos de depreciación y amortización, pues nos da 55.000. Si miramos la variación que hubo entre 46.000 y 55.000, fue del 19,6%. Entonces, ojo con lo siguiente. El EBITDA es el resultado que realmente se gestiona. Creció en menor proporción que las ventas. ¿Por qué? El EBITDA creció 19,6%, mientras que las ventas crecieron el 25%. ¿Sí? Eso implica que el margen EBITDA debió disminuir, lo cual efectivamente sucedió. ¿Por qué pasó del 46%? Miren que el margen EBITDA es coger el EBITDA y dividirlo entre las ventas. 46.000 entre 100.000 me da 46%, ¿cierto? Eso fue para el año 2018. Pero en el año 2019, como el EBITDA subió a 55.000, ¿sí? Que fue un crecimiento del 19,6%, al yo dividirlo entre 125.000, que fue un crecimiento del 25% en las ventas, pues obviamente eso va a representar un margen de EBITDA más bajo, ¿no? Como dice allí, ese margen de EBITDA pasó del 46%, que se calculó como 46.000 entre 100.000, perdón, en el año 2018, pasó al 44% en el 2019. ¿Y cómo calculamos ese 44%? Pues porque dividimos el EBITDA del año 2019, que fue 55.000, entre el monto de las ventas para el año 2019, que fue de 125.000. Eso da como resultado 2% menos, ¿sí? En el año 2019. Significa que en relación con el año anterior la empresa está recibiendo 2 centavos menos por cada peso vendido. ¿Sí está claro eso, Sandra? ¿Quién más está por ahí? Ah, también está Iván Daniel. ¿Cómo le va, Iván Daniel? Hola, profe, buenas noches. Bien, ¿y usted cómo va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces ahora veamos el flujo de caja. Desde el punto de vista de la caja, lo que los activos de una empresa producen es flujo de caja libre, que a su vez se entrega a quienes financian estos activos, es decir, a los acreedores financieros y a los accionistas o socios. Desde la perspectiva contable, se afirma que lo que los activos de la empresa producen es utilidad operacional, que a su vez se entrega a los acreedores financieros
en forma de intereses y a los accionistas en forma de utilidad neta. El flujo de caja en una empresa se destina para reponer el capital de trabajo y los activos fijos, atender el servicio a la deuda y repartir utilidades. El valor de una empresa bajo el supuesto de que su flujo de caja es constante a perpetuidad es igual a la suma del flujo del primer año, que es igual al de los siguientes años dividido entre el costo de capital. Entonces, el valor de una empresa considerando flujo de caja creciente, si se asume que los flujos de caja crecen a un ritmo constante, ¿sí?, a perpetuidad, que se simbolizan con la letra minúscula G. ¿Por qué G? Porque G significa en inglés growth, que es crecimiento, ¿sí? El problema adoptaría la forma ilustrada en esta figura número 2, ¿sí?, que partiendo del primer flujo de caja, F es el flujo de caja, ¿sí?, ahí se traza como una especie de línea porque va a significar que es el primer valor del flujo de caja, que es como el mínimo, ¿sí?, o el inicial, y luego vemos cómo ese flujo de caja va creciendo a una tasa, ¿sí? Está más alto en FC2, FC4, FC5, ¿sí? Y ese crecimiento, digamos, de esta línea punteada inicial hasta esta otra línea ya no horizontal, sino con pendiente, esa diferencia de altura es lo que se conoce como la G, que es el porcentaje de growth o crecimiento. ¿Okay? Bueno. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor, esta diapositiva? ¿Iván o Sandra? ¿Me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Sandra o Iván. Hola, profe, qué pena, no puedo, es que estoy llegando a la casa y de pronto en la siguiente sí. Ah, Pero bueno. esta yo por el momento estoy escuchando. Ok, bueno, listo. Bueno, vamos a ver entonces este indicador que se denomina generación interna de Profesor, fondos. ¿Sí? qué pena, profe, es que hace rato usted me escuchaba o no me lograba escuchar nada. No, yo pensé que se le había dañado el micrófono. No. Qué pena con ustedes que me tocó por eso salir porque yo hablaba y como que no me escuchaba. No, Ah, profe, muy bueno. buenas noches. No, pues no, esa clase me interesa mucho porque es que realmente para ir al grano, profe, no sé cómo hacer esa presentación que usted nos está pidiendo con esa del dashboard. Ah, bueno, yo ahorita al final les comparto a través de Teams un video explicativo. Ay, genial. Profe, pero entonces antes, ya aprovechándolo, y ya le ayudo con la lectura de la diapositiva. Solamente es como que en ese dashboard es plasmar lo que hayamos, Los lo- indicadores, los resultados, la los indicadores evolución y de ya, los ¿cierto? indicadores. Sí, y luego explicarlos dentro del video. Listo, perfecto. Entonces me permito leer. Ok. Generación interna de fondos. Son los recursos propios de la empresa. Es la fuente interna más importante, ya que representa los fondos que directamente se producen en la operación de negocio y da la pauta para evaluar las posibilidades a largo plazo de la empresa, asociada principalmente con el crecimiento, el de reparto de dividendos y el pago de la deuda financiera. El GIF es un valor que se descifra a partir del estado de resultados, sumándole o restándole a la utilidad neta las partidas que no implican ni implicarán movimientos de caja. Por lo tanto, se suman gastos como depreciación, amortización de activos diferidos, provisiones para protección de activos y pérdida en venta de activos, que son los más comunes. Se restan las ganancias en venta de activos e ingresos diferidos, que son las partidas más comunes de encontrar
en los estados financieros de las empresas. Resumiendo, esto es igual utilidad neta del periodo, más depreciación del periodo, más amortizaciones de activos diferidos del periodo, más provisiones para la protección de activos, más pérdida en venta de activos, menos ganancia en ventas de activos, menos ingresos diferidos. Eso sería igual a la generación interna de fondos, que es el GIF. Este recurso es clave ya que ayuda a determinar el crecimiento a largo plazo de la empresa o es propicio para medir el rendimiento esperado por los asociados mediante la distribución de utilidades. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Sí, señor. Bueno, ahora vemos un ejemplo de esta generación interna de fondos. Suponga el caso de una persona que compró un camión, ¿sí?, para transporte de carga al principio del año por 100 millones y le realiza adaptaciones propias de la actividad por 3 millones, que se espera sean útiles por 3 años. Todos los días después de prestar los servicios con el vehículo y una vez cubiertos todos los gastos que su operación implicaba, sea gastos de gasolina, aceite, cambio de aceite, repuestos, etc., esta persona depositaba el dinero que le quedaba como remanente en una entidad financiera. Al final del año retira todos los ahorros y se encuentra con que tiene disponibles 45 millones. Si el transportador llevara la contabilidad de su negocio acorde con las normas y principios generalmente aceptados, ¿cuál fue el valor de la utilidad neta durante el primer año? Entonces, esa utilidad se calcularía así. No sabemos exactamente cuáles fueron los ingresos totales en efectivo, tampoco cuáles fueron los egresos en efectivo, pero sí sabemos que el disponible en efectivo fue 45 millones. Y si a ese disponible de 45 millones yo le resto la depreciación del periodo, que son 20 millones, ¿dónde sale ese 20 millones? Pues es una quinta parte, ¿no? Una quinta parte porque vamos a suponer que ese camión se deprecia en 5 años. En línea recta sería un 20% cada año lo que se deprecia, ¿cierto? Entonces 45 millones menos 20 millones, que es esa depreciación del primer año, menos de esos 3 millones que había pagado en aceite y, bueno, y gasolina, etcétera. Como eso es por 3 años, pues simplemente el primer año será una tercera parte, ¿sí? O sea, sería 1 millón. Entonces se resta ese millón como amortización del primer año de adaptaciones, y al restar 45 millones de 21 millones, pues nos da 24 millones, que sería la utilidad neta. Entonces, a pesar de que el estado de resultados muestra una utilidad de 24 millones, ¿cuánto dinero le ha quedado disponible al transportador para otros propósitos? Por ejemplo, para dar la cuota inicial para comprar otro camión, para cubrir la deuda del actual, si la compró a crédito, etc. Evidentemente le han quedado 45 millones y eso es lo que se denomina la generación interna de fondos. O sea, la utilidad neta, que serían esos 24 millones, más los gastos de depreciación del primer periodo del camión, que son 20 millones, y más la amortización de ese primer año de adaptaciones, que fue por 1 millón. ¿Ok? ¿Todo claro ahí? Sí, señor. Ok, gracias. Ahora veamos el equilibrio financiero. Una empresa se encuentra en equilibrio financiero cuando es capaz de funcionar y crecer con estabilidad. Para ello se requiere cumplir 2 condiciones. Primero, que los recursos sean suficientes para financiar las inversiones requeridas, tanto activos fijos como activos circulantes, ¿cierto? Para cumplir con su actividad económica, como para cumplir con sus compromisos, de acuerdo con los objetivos establecidos por la gerencia. Segundo, contar con una estructura financiera adecuada a la estructura de inversiones.
de forma tal que los ingresos generados por las ventas sean suficientes para cubrir los desembolsos que van originando los pasivos que las están financiando. También se requiere calcular y analizar el ciclo del efectivo y el ciclo de operación de la empresa para garantizar un funcionamiento estable de la empresa. Aunque no existe un modelo de balance ideal, ya que su estructura depende de muchas variables, como por ejemplo la competencia, el sector económico, el tipo de producto, el tipo de tecnología, entre otros, pues se plantean las siguientes normas para conseguir un equilibrio financiero óptimo. Primero, el activo no corriente debe estar financiado por capitales permanentes. Significa que el activo no corriente debe ser menor que los recursos permanentes. El no corriente debe ser menor que los recursos permanentes. Ello garantiza que no se ponga en peligro la estabilidad de la empresa. Los activos no corrientes son los bienes, ¿sí? La maquinaria, los terrenos, etc. Ya sea tangible o intangible, ¿sí? Que no pueden convertirse en líquido a corto plazo, o que sí pueden, pero con mucha dificultad, y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan para la venta. ¿Sí? Los recursos permanentes son el patrimonio neto más el pasivo no corriente. Ojo, recursos permanentes son patrimonio neto más pasivo no corriente. ¿El pasivo no corriente cuál es? Pues el que tiene una vigencia, una duración superior a un año. El patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos los pasivos. El patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos los pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten. El patrimonio neto debe representar el 40% o 50% del total pasivo. Si es inferior, podemos estar ante un caso de descapitalización que puede venir derivada de importantes pérdidas acumuladas. Puede darse también el caso contrario, que el patrimonio neto esté por encima del 50% del pasivo total. En estos casos es posible que se estén infrautilizando los recursos, por lo cual no se obtendría una buena rentabilidad. Bueno, una buena rentabilidad. El pasivo no corriente, o sea, el exigible a largo plazo, son las deudas las deudas con terceros cuya exigibilidad es superior a un año. Por ejemplo, un préstamo con una entidad financiera. Por ejemplo, si se utilizó para vamos a suponer que para capital de trabajo, ¿sí? Para invertir en capital de trabajo podría ser, pero una bien grande, ¿no? Que se va amortizando año por año. Bueno, el activo no corriente contempla las inversiones en bienes que la empresa necesita para el desarrollo de la actividad, que se pondría en peligro si se tuvieran que afrontar las deudas a corto plazo, como sería, por ejemplo, para la maquinaria, vehículos locales o cualquier otro inmovilizado. Segundo, fondo de maniobra o capital de trabajo neto. Es un indicador que mide el equilibrio financiero entre la liquidez del activo y la exigibilidad del pasivo, para evitar el riesgo de que la empresa se vea en la necesidad de suspender sus pagos, es decir, crear un fondo o colchón de seguridad que permita hacer frente a los posibles desajustes que pudieran producirse entre la corriente de cobros y la de pagos. Okay. Equilibrio financiero y fondo de maniobra. Vamos a ir con un poquito más de detalle. Eso significa que los recursos permanentes, que vimos que los recursos permanentes era la suma de patrimonio neto más pasivo no corriente, financian, esos recursos permanentes financian, además de la totalidad del activo no corriente, o sea, la compra de activo fijo, una parte del activo corriente, lo cual es recomendable, porque financiar todo el activo corriente con créditos a corto plazo, pues resultará excesivamente peligroso desde el punto de vista financiero, pues cualquier cliente que no pague llevaría a la empresa a la insolvencia con el consiguiente deterioro de su imagen. La parte del activo corriente financiada con recursos a largo plazo se denomina fondo de maniobra. Cuando el fondo de maniobra es igual a cero, como lo vemos acá,
¿Qué sucede? Pues es cuando el activo corriente es igual al pasivo corriente. Se presenta una situación de riesgo, pues el activo corriente se financia totalmente con deudas a corto plazo. Si hay un retraso en el cobro de alguna partida, pues la empresa no será capaz de hacer frente a sus compromisos de pago. Vemos allí cuando el fondo de maniobra es superior a cero. Superior a cero. Esa es una situación ideal, ¿no? Miren que los recursos permanentes, que son el patrimonio neto, ¿cierto? Más el pasivo no corriente, van a financiar, ojo, o logran financiar el 100% del activo no corriente, o sea, el activo de largo plazo, ¿sí? Y parte del activo corriente. Ahí entonces el fondo de maniobra pues da superior a cero, ¿sí? O sea, positivo. ¿Qué ocurre cuando el monto del activo corriente es exactamente igual al del pasivo corriente? Pues el fondo de maniobra es igual a cero, porque ambos se cancelan, ¿cierto? Y al revés, cuando el activo corriente es inferior al pasivo corriente, pues ahí el fondo de maniobra va a dar negativo, ¿sí? O inferior a cero. Es una situación de desequilibrio financiero, ya que los activos corrientes son inferiores que el pasivo corriente, con lo que parte del activo no corriente está financiado con recursos a corto plazo. Por lo tanto, la empresa podría tener problemas para pagar deudas y podría declararse en suspensión de pagos. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Sí, profe. Equilibrio financiero. Okay. El pasivo corriente debe igualar al realizable más el disponible. El realizable corresponde principalmente a los derechos de cobro a clientes por las ventas realizadas o servicios prestados. Disponible, el dinero que dispone la empresa en efectivo en cuentas corrientes. Se puede dar tres casos. La primera, el realizable más el disponible igualan al pasivo corriente. Esta sería la situación ideal. La segunda opción, el realizable más el disponible, son menores que el pasivo corriente. En estos casos hay que tener precaución, ya que podrían darse problemas de liquidez. Las medidas para mejorar esta situación serían ampliar el capital, reducir pago de dividendos, en el caso de que los haya, aumentar la autofinanciación, reconvertir la deuda, adelantar la transformación. Significa de corto plazo a largo plazo. Ok. Corto plazo a largo plazo. Adelantar la transformación en dinero de los activos corrientes. Y la última, que el realizable más el disponible excedan al pasivo corriente. Se estarían neutralizando las inversiones en realizable y disponible. Ok, pero no neutralizando, infrautilizando. Perdón, sí. Bueno. Aquí tenemos los indicadores de actividad para el análisis financiero. La rotación de cartera, ¿cómo la calculamos? Pues ventas a crédito dividido entre cuentas por cobrar promedio, ¿sí? Establece el número de veces que giran las cuentas por cobrar en promedio en un periodo determinado de tiempo, que es generalmente un año. Periodo promedio de cobro en veces, pues indica el número de veces que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo. ¿Cómo se calcula? Pues cuentas por cobrar promedio dividido entre ventas a crédito. Otro indicador, el periodo promedio de cobro en días, indica el número de días que se demora en convertir esas cuentas por cobrar en efectivo. ¿Cómo hacemos? Pues la fórmula de cálculo sería cuentas por cobrar promedio multiplicado por 360 y todo eso dividido entre ventas a crédito. ¿Cómo calculamos la rotación de inventario para una empresa comercial? Pues eso se calcula simplemente al costo de venta, lo dividimos entre la inversión total. Indica el número de veces el número de veces que el inventario se convierte en efectivo, cuentas por cobrar. Rotación de inventario de empresas industriales, pues indica el número de veces que el inventario se convierte en efectivo en cuentas por cobrar. ¿Y cómo lo calculamos? Pues costo de las mercancías vendidas dividido
entre inventario promedio de mercancías. Ciclo operativo, pues indica el tiempo que le lleva a una empresa a cobrar el efectivo por la venta de sus productos o inventario. ¿Sí? Días de inventario de mano se calcularía como inventario promedio multiplicado por 360 dividido entre pues CB. ¿Sí? Ciclo operativo indica el tiempo que le lleva a una empresa a cobrar el efectivo por la venta de sus productos o inventario. ¿Cómo lo calculamos el ciclo operativo? Pues simplemente rotación de cartera en número de días más rotación de inventario. Y el ciclo del efectivo, el ciclo del efectivo sería días de cartera, aquí tenemos una fórmula, días de cartera más días de inventario menos días de proveedores. ¿Qué es el ciclo del efectivo? ¿Qué es? Es el tiempo que transcurre desde que paga la empresa, es el tiempo que transcurre desde que paga la compra de materia prima para fabricar hasta la cobranza de la venta del mismo. Los indicadores de actividad miden la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ella. Se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de la aplicación de recursos mediante la comparación entre cuentas de balance estáticas y cuentas de resultado dinámicas. Cualquier compañía debe tener como propósito producir los más altos resultados con el mínimo de inversión, y una de las formas para controlar dicha minimización de la inversión es mediante el cálculo periódico de la rotación de los diversos activos, como se explica enseguida. Bueno, ¿quién me ayuda por favor en esta diapositiva de flujo de caja libre? Si quiere yo, profe, ya estoy acá. Ok, gracias. El flujo de caja libre. El flujo de caja libre es el efectivo que queda para atender servicio a la deuda, repartir utilidades, apoyar las inversiones estratégicas, y la forma de presentarlo varía dependiendo si el propósito es realizar un análisis de cifras históricas o un análisis de cifras proyectadas. El flujo de caja libre histórico, cuando se mira hacia atrás, donde aspectos como los intereses pagados y las inversiones para reposición de capital de trabajo y activos fijos son hechos cumplidos. El flujo de caja libre se presenta de la siguiente forma. Es igual utilidad operativa menos gastos intereses igual a utilidad antes de impuestos. Luego menos impuestos igual a utilidad neta. Más depreciaciones y amortizaciones igual a generación interna de fondos. GIF más intereses igual a flujo de caja bruto menos intercambio de KTN o igual a efectivo generado operaciones. EGO menos reposición de activos fijos igual a flujo de caja libre. Se suman las depreciaciones y amortizaciones de activos diferidos porque ellos representan los gastos que ni se desembolsan al momento de su causación ni implican un desembolso en el futuro, pero deben registrarse con el propósito de determinar el monto de los impuestos a pagar y la utilidad neta contable. Como el flujo de caja libre corresponde a un valor disponible antes de pagar los intereses y en la utilidad neta ya han sido descontados, debe sumarse de nuevo para poder llegar a la cifra que se busca. Al sumar a la utilidad neta las depreciaciones y amortizaciones y los intereses, se llega al flujo de caja bruto. A este valor se le resta la reposición de capital de trabajo capital de trabajo neto operativo, definida como el aumento del KTNO y la reposición de los activos fijos para llegar así al flujo de caja libre. Un inconveniente que se presenta para el cálculo de flujo de caja libre histórico es el relacionado con el valor de la reposición de activos fijos, cifra que no está explícita en los estados financieros de la empresa y que habría que calcular a partir de la estimación de la porción de compras de activos fijos que correspondió a la mencionada reposición. Dicha estimación no siempre es fácil de realizar, sobre todo cuando se adquieren activos que en parte reponen otros que salen de operación y en parte aumentan la capacidad instalada.
Perfecto, muchas gracias, Iván. Correcto. Flujo de caja libre. Una herramienta financiera muy, muy importante. ¿Por qué es muy importante? Pues que permite ver exactamente cuál es la plata que va a generar una empresa, ¿sí? Lo que tiene en cash para pagar las deudas en forma inmediata o para comprar con descuentos especiales, aprovechar sí, descuentos de algún proveedor, etcétera, etcétera, se pueden realizar o sí cumplirse si la empresa tiene pues recursos disponibles a corto plazo. Bueno, también este flujo de caja libre proyectado, unas pequeñas hay diferencias. Y bueno, el WODI o AIDI, ¿sí? Es la utilidad operativa descontando los impuestos, ¿sí? ¿Cómo calculamos este WODI? Pues a la utilidad operativa que tenemos UO, lo multiplicamos por 1 menos la tasa de impuestos. Este 1 menos la tasa de impuestos es lo que conocemos como la barrera fiscal, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para aumentar la UAID, que significa utilidad antes de intereses después de impuestos, o en español UODI, utilidad operativa después de impuestos? ¿Sí? ¿Cómo aumentamos eso? Primero, habría que orientar la empresa al mercado y la innovación, con el fin de incrementar las ventas. Segundo, reforzando las estrategias de estimulación de la demanda, como publicidad, promociones, descuentos. Tercero, reduciendo costos variables a través del establecimiento de alianzas estratégicas, por ejemplo, comprando conjuntamente con empresas del sector. Cuarto, reducir costos fijos mediante el análisis de las actividades, lo que permite eliminar las que no aportan valor y rediseñar las demás. Quinto, reducir la inversión en activos y por lo tanto los gastos que se relacionan con estos. Y sexto, incrementar la productividad y establecer programas de incentivos. Activos operacionales va a ser igual a KTO, que significa capital de trabajo operativo, más activos fijos operacionales. NOPAT o WODI, que significa utilidad operativa después de impuestos, es un elemento indispensable a partir del cual se obtienen los flujos de caja de la empresa. Una forma de calcular el flujo de caja libre reside en coger la siguiente fórmula: NOPAT, ¿sí? Que es la misma utilidad operativa después de impuestos, pero pues en Estados Unidos, NOPAT, más los gastos de amortización, menos las inversiones en activos corrientes y en activos fijos o total CAPEX, ¿sí? Que ese CAPEX es de Capital Expenditures, ¿sí? Gastos de capital, ¿sí? Más el fondo de maniobra. ¿Me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Costos de oportunidad y costo de capital. El costo de oportunidad del capital es el rendimiento al que renuncia el inversionista cuando acepta una inversión nueva. El costo de capital o costo de oportunidad del inversionista es el mejor rendimiento esperado disponible que se ofrece en el mercado sobre una inversión de riesgo y plazo comparables en el flujo de efectivo que se descuenta. El costo de capital es un indicador que permite conocer el costo de los recursos financieros utilizados en la operación de la empresa y es de gran importancia en la toma de decisiones financieras, ya que sirve como referencia de la rentabilidad mínima que debe obtener la empresa en sus inversiones. El WACC o costo promedio ponderado de capital es el rendimiento mínimo que necesita ganar una empresa para satisfacer a la totalidad de sus inversionistas. Las empresas se financian de dos formas: con recursos propios que provienen de los accionistas o inversionistas de la empresa y mediante endeudamiento con terceros, que pueden ser bancos, corporaciones financieras u otras. Dicho financiamiento implica la devolución del capital recibido más una remuneración causada por la utilización de dichos recursos. Este costo se materializa en forma de una tasa de interés que corresponde a la suma ponderada de dos fuentes, equity y deuda. Para el caso del capital contable o capital accionario se denomina costo del equity y representa el valor en el mercado del capital accionario de una empresa. Para calcularlo se toma el número de acciones en circulación y se multiplica por su precio unitario.
Cuando la fuente es el valor de mercado de la deuda, se denomina costo de la deuda. Dicha tasa se obtiene de la tasa que cobran las entidades financieras por los créditos otorgados y la suma de KE y KD se representa con la letra V. Es de vital importancia comprender que el costo de capital de una inversión depende del riesgo de esta. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Bueno, ¿cuál es la fórmula de cálculo de ese costo promedio ponderado de capital o el WACC? El WACC significa Weighted Average Capital Cost. Pues es simplemente este que tenemos acá. Costo del equity, ¿sí? O costo del patrimonio, multiplicado por la división entre la E, que es el equity, ¿sí? O patrimonio, dividido entre V, que la V es la suma de endeudamiento, ¿sí? O deuda más capital. Y a esa proporción pues lo multiplicamos por el K sub E, que es el costo del equity o del patrimonio, más el costo de la deuda multiplicado por el monto total de deuda entre la sumatoria de deuda más patrimonio. ¿Sí? Y eso multiplicado por el escudo fiscal. ¿Cuál es el escudo fiscal? Pues multiplicar por 1 menos la tasa de impuestos. ¿Sí? Una de las ventajas de financiarse con deuda es que el interés pagado por una corporación es deducible para fines de impuestos, mientras que el pago de dividendos a los accionistas no es deducible. Para fines prácticos, eso significa que el gobierno paga una parte del interés. ¿Sí? Bueno, ¿cuál no es tan malo? Ejemplo, cálculo del costo promedio ponderado de capital o WACC. Suponga que la empresa fabricante de pasteles Doña Dicha piensa ampliar la fábrica y abrir 2 nuevos establecimientos en la ciudad de Bogotá, para lo cual requiere recursos por 1.600 millones de pesos. Para ello utiliza 500 millones que tenía reservados, ¿no? Una reserva seguramente para ampliación de capacidad, ¿no? Con costo del 10% y el resto lo financia mediante préstamos a un año a 3 entidades financieras, quienes le ofrecen diferentes montos y tasas de interés fijas. Paga impuestos al 33% anual. ¿No? ¿Cuáles son esos datos? Bueno, ahí tenemos el Banco A le prestó 500 millones, le cobra una tasa del 13% anual. Banco B, el monto fueron 400 millones y la tasa de interés es del 14%. Y el Banco C le presta 200 millones. ¿Cuál es la tasa de interés? Efectiva anual es del 16%. Entonces, en primer lugar, se pondera el monto de cada préstamo entre el total de deuda y de capital. Que, por ejemplo, para los bancos A, B y C, ¿sí? Y el mismo propio, pues simplemente multiplicamos lo que hicimos. Esta última columna, que es el porcentaje de ponderación, ¿de dónde salió? Pues de multiplicar esta tasa de interés, esta tasa efectiva anual, por el interés no, perdón. Se calcula este porcentaje de participación, digamos que para el banco A es del 31,25% y ese lo multiplico por la tasa efectiva anual, ¿sí? Entonces, 13% por la relación entre 500 y 1.600 es 31,25%, ¿sí? Y ya la tasa ponderada, viene siendo pues 4,0625%. La participación por la tasa. Para el banco B fue del 3,5%, para el banco C fue del 2,008% y el capital propio, el que yo aporto, que son 500 millones, pues sí lo puedo destinar, ¿sí? Para pagar pues todos estos impuestos o modificarlo. Bueno, en segundo lugar se calcula el costo de la deuda y se multiplica por 1 menos la tasa de impuestos para hallar el costo de la deuda después de impuestos, que conocemos como KDT. Bueno, ya tenemos entonces los montos de cada uno de esos 3 baños, la tasa efectiva anual, el porcentaje de participación. Ahora viene el porcentaje de ponderación.
¿Que eso de dónde sale? Pues simplemente el costo, el KDT, ¿sí? Que es el costo de la deuda después del pago de impuestos, ¿sí? Al yo dividir ese valor multiplicar la tasa de interés efectiva anual para el caso del banco A es de 13%, y eso yo multiplico por el porcentaje de participación, que fueron de 31,25%, ¿sí? Me da un porcentaje de ponderación del 4,0625%. Al sumar para este porcentaje de ponderación para los 13 bancos, pues me da una sumatoria de 9,57%, ¿sí? Anual. ¿Y cómo calculo el costo después del pago de impuestos? Pues a partir de este 9,57% lo multiplico por 1 menos la tasa de impuestos, ¿sí? Que llamamos el escudo fiscal, y eso nos da 6,41,2%. 41,2%. ¿Sí? Y bueno, finalmente podemos aplicar la fórmula del costo promedio ponderado de capital, que eso nos da como resultado 7,53%. El EVA. El EVA es una medida financiera consistente que toma en cuenta todos los costos de capital, establece un cargo o ponderación por usarlos y capitaliza los activos intangibles. Fue creado a comienzos de los años 90 por la consultora Stern Stewart & Company, que los gerentes tomen una firma que consultaría en la ciudad de Nueva York. El objetivo del EVA es garantizar que los gerentes tomen decisiones que maximicen el valor para los accionistas. El EVA afirma que solo se deben tomar decisiones o aceptar proyectos si la utilidad neta de operación después de impuestos, o sea, el NOPAT, excede los costos de capital necesarios para financiar la inversión, pues considera el costo de los recursos utilizados y el riesgo del capital invertido. Miren esa fórmula de cálculo del EVA. AON, que es activo operativo neto, este que tenemos acá, lo multiplicamos por la diferencia entre RUODI y costo promedio ponderado de capital. ¿De dónde sale el RUODI? Pues de la relación de ¿qué? RUODI. Es simplemente la utilidad operativa después de impuestos dividido entre las ventas. Ese sería el RUODI. Entonces tenemos aquí activo operativa neto, son los activos operativos netos que son iguales a inventarios de corto plazo, más cuentas por cobrar, más inventarios, más propiedad de planta de equipo. El WACC, pues es el costo promedio ponderado de capital, lo que vamos a calcular, y el WODI o AIDI o NOPAT, pues es la utilidad operativa después de impuestos. Y aquí tenemos ambas fórmulas son correctas. La primera, pues que Economic Value Added va a ser igual a activo operativo neto multiplicado por RUODI menos el WACC, pero también lo podemos expresar como WODI menos la diferencia entre activo operativo neto y costo promedio ponderado de capital. EVA y BPN, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? El EVA y BPN. ¿Cómo funciona y en qué se diferencian los indicadores de evaluación BPN de FCL y EVA? El primero calcula el BP de los flujos futuros esperados de efectivo libres, que es la utilidad de operación menos la inversión nueva en capital de trabajo y planta. El segundo suma el BP del valor económico agregado futuro esperando al valor en libros de las empresas, pero solo después de ajustar para que incluya todas las inversiones en activos intangibles como reputación, compra, valor de la marca, investigación y desarrollo. B. ¿Cuál es la desventaja de BPN para los administradores financieros? Con BPN es imposible conocer cuál año del proyecto se genera valor, mientras que el EVA sí puede medir la creación de valor año tras año en una organización. C. Estrategias para aumentar EVA. 1. Aumentar la eficiencia en la operación de los activos. Sin realizar nuevas inversiones, para ello hay que mejorar el margen de utilidad
aumentando precios de venta, reduciendo costos o aumentando la rotación de activos. Planificar eficazmente los tributos para reducir el pago de impuestos. 3. Invertir en alternativas que superen el CPPC y no la rentabilidad actual, ya que esta puede ser superior del CPPC y se rechazarían alternativas generadoras de valor. 4. Reducir los activos operacionales manteniendo la utilidad y disminuir la financiación y su costo. 5. Aplicar estrategias como justo a tiempo, leasing, reducción de plazos a clientes, contribuyendo a lograr este propósito. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Bueno, entonces seguimos. Bueno, vamos al valor teórico de una empresa. El valor teórico o valor contable o valor en libros de una acción es el valor que contablemente debería tener una empresa y cuya información se extrae del balance de la empresa, ¿sí? O del estado de situación financiera. Mientras más líquido sea un mercado financiero, mayor cantidad de transacciones habrá y menor incertidumbre en el valor de estas acciones, pues como consecuencia. Sin embargo, no todas las empresas transan en bolsa. Por ejemplo, si una empresa quiere hacer una apertura en bolsa o los inversionistas desean conocer cuánto vale su inversión patrimonial en el mercado financiero, pues resulta importante saber qué precio le asignaría el mercado a las acciones de la empresa si éstas se transan. Más aún, incluso si una acción ya se transa en bolsa, ¿cómo saber si su valor es justo? Pues la respuesta a las interrogantes anteriores es el precio teórico de la acción. Este precio se calcula a partir del modelo que puede tomar en cuenta ya sea las características fundamentales de la empresa u otra información observable en el mercado que permita llegar a un valor estimado. Modelos para calcular el precio teórico de la acción. Pues los modelos más usados para calcular ese valor teórico son el método de valoración intrínseca y la valoración relativa. ¿Qué es la valoración intrínseca? Pues se intenta encontrar el valor de una empresa o de su patrimonio mediante un modelo que descuenta los flujos de caja futuros que generará la empresa a una tasa que considera el riesgo de estos flujos. ¿Cuál es la valoración relativa? Pues el valor teórico de un activo se compara con o se calcula a partir de los valores de otros activos comparables que se transan en el mercado, ajustados por alguna variable común como la utilidad o el EBITDA. Importancia de los drivers. Un aspecto muy importante para la aplicación de estos modelos es que se tomen en cuenta los drivers o indicadores de generación de valor. Un driver es cualquier factor que tenga influencia relevante en el desempeño y por lo tanto en el valor de la compañía. Existen macro drivers que afectan a la economía en general y en consecuencia a las empresas. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de la economía, el nivel de inflación o el desempleo, etc. Además, existen drivers internos, como por ejemplo el propio crecimiento histórico de la empresa, su nivel de riesgo y a variables que afectan sus flujos de caja futuros, como el precio de un producto o insumo en particular. Para una empresa de transporte aéreo es relevante la demanda por pasajes aéreos, pero también el precio del petróleo y los costos aeroportuarios. La relevancia de entender los drivers de una empresa radica en que una buena identificación y estimación de ellos es fundamental para plantear un modelo de valoración intrínseca con el foco correcto o bien para poder determinar qué empresas son realmente comparables al aplicar la valoración relativa. El conocer el valor de una empresa no solo es relevante para poder valorizar una compañía cuya acción no se transa en bolsa, también permite a los inversionistas evaluar alternativas de inversión. Un valor teórico mayor al valor de mercado actual sugiere una oportunidad de inversión, mientras que en el caso contrario puede causar la venta de dicha inversión. Ahora veamos el valor presente de las oportunidades de crecimiento. El valor actual de las oportunidades de crecimiento o valor presente de oportunidades de crecimiento, PVGO, es un cálculo del valor presente de todos los flujos de efectivo futuros involucrados con una adquisición adicional o adquisición potencial. ¿Okay? Es un concepto que brinda a los analistas un enfoque diferente para la valoración de acciones. Se puede calcular como la diferencia entre el valor de una empresa menos el valor presente de sus ganancias asumiendo un crecimiento de cero. ¿Okay? Bueno, ahí tenemos la fórmula, menos ganancias sobre costo de capital. PVGO, pues ya sabemos qué es, ¿no?
que es PBGO. Es el mismo valor presente de las oportunidades de crecimiento. Bueno, teniendo en cuenta que la valoración en los mercados de valores es una combinación de fundamentales y expectativas, pues podemos calcular el valor de una acción como la suma de su valor, asumiendo que no se reinvierte en ganancias, y 2, el valor presente de las oportunidades de crecimiento. Este enfoque utiliza el supuesto de que las empresas deben distribuir las ganancias entre los accionistas, si no se puede encontrar un uso mejor para ellas, como convertir en proyectos de valor presente neto, ¿sí?, a esas muchachas con van positivo. Bueno, y ahí tenemos entonces unas referencias bibliográficas y no más. Bueno, hay un ejemplito ahí. Listo. Bueno, entonces, bueno, voy a dejar y voy a buscar el video ese que le había comentado a Hassan. Acá. Ya un momento estoy buscando. Bueno, aquí tengo un 16.1. Sí, aquí está. Aquí lo conseguí. Entonces, Sandra, aquí te estoy compartiendo unos videos sobre elaboración de dashboard. Financiero, porque hay varios dashboard financieros. Mediante Power BI. Listo, ahí le compartí los enlaces. Fueron 3. De tomo yo les voy a enviar igualmente esto el día de mañana. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda sobre lo que toca entregar o todo claro? Profe, Sí. qué pena, profe, que no le alcancé a escuchar. ¿Qué estaba diciendo? Qué pena. Que ustedes tienen que elaborar un video. En ese video tienen, o pueden, tienen que incluir ese dashboard financiero, y ustedes pueden armarlo con los indicadores que ustedes consideren más importantes, ¿sí?, de ser incluidos. Le compartí aquí en el chat, mire, entre por favor al chat y va a encontrar ahí 3 videos explicativos sobre cómo elaborar el dashboard, ¿sí? Y pues ya cuando lo tenga, entonces pues realice su grabación y pues me entrega obviamente ese enlace de ese video. ¿Ok? Ok, profe, pregunta. Usted me acaba de indicar que con los indicadores que nosotros creamos más importantes, Sí, elaborar no ese con, dashboard. no con todos esos que están ahí. No, no porque no alcanza ni siquiera a caber todos. Listo, profe, pues será entrar y revisar eso y hacerlo. Perfecto.